Vamos a continuar con el Evangelio de Juan. Hoy toca el capítulo 8, del versículo 37 al versículo 47, pero antes de estar leyendo, antes de estar compartiendo estos versículos, quería hacer una breve introducción. Hemos visto que a partir del capítulo 6, Jesús comenzó a endurecer el mensaje hacia aquellos que le seguían, ¿no? Aquellos que decían creer en Él. Luego que Él multiplicó esos panes y esos peces, donde muchas personas fueron alimentadas, al otro día mucha gente de estos que recibieron ese milagro de Jesús comenzaron a buscarle. Y dice el capítulo 6, el versículo 26 de Juan: respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Me buscáis, dice Jesús, no porque creísteis verdaderamente que yo soy el Hijo de Dios, que yo soy Dios, sino que me buscáis porque les di de comer, porque saciaron su estómago, y me buscan por eso. Y a partir de ese momento Jesús comenzó a endurecer su mensaje. Cada vez empezó a ser más profundo, más directo. Y muchos de los que le seguían dejaron de seguirle. Y muchos judíos, muchos líderes religiosos comenzaron a fortalecer su resistencia. Dice que mandaron alguaciles para apresarlo, para prenderlo. Querían matarle. Pero Jesús, en lugar de retractarse, o en lugar de suavizar su mensaje, voy a decir, no voy a ser tan directo, no voy a ser tan duro, comenzó cada vez a ir más a fondo. Y el texto que hoy nos toca es uno de los textos más duros. Es uno de los textos donde Jesús va más a fondo con estos judíos que iban a cuestionarle. El judío, si tenía una seguridad, si tenía algo en lo que él se apoyaba con orgullo, era en su descendencia, en el linaje que él tenía. Eran el pueblo de Dios. Y por tal se sentían superiores a los demás. Vemos en varios evangelios, en varios textos, donde ellos se sentían superiores a los gentiles, superiores a las demás personas que no pertenecían al pueblo judío. Ellos se creían justos. Cuando Jesús les dijo, en este mismo capítulo 8, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Cuál fue la respuesta de ellos? Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Jamás hemos sido esclavos de nadie. Vemos que ellos espiritualmente se creían que estaban bien. Se veían como justos. A todos los demás lo veían injusto, pero ellos se veían como justos. No creían que necesitaban un salvador de su alma. Ellos esperaban que viniera un Mesías, un líder político, un líder que los librara de los romanos, que estableciera su reino en la tierra y que tomara el control. Eso es lo que ellos esperaban. Pero se creían justos delante de Dios. Por eso exponían que ellos eran del linaje de Abraham, que ellos eran el pueblo escogido, que ellos eran hijos de Abraham, que ellos eran hijos de Dios. Y vemos cómo Jesús los confrontaba.
a estos líderes religiosos que se creían buenos, que se creían justos. Jesús más de una vez los trató de hipócritas, de sepulcros blanqueados, porque por fuera mostraban algo, pero por dentro estaban podridos a causa del pecado. Ciegos que guiaban a otros ciegos. Vemos que Jesús va a atacar duramente su falsa seguridad espiritual. Y ahora sí le invito a leer Juan capítulo 8, del 37 al 47. Jesús dice: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces le dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye del pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Una bomba, ¿no? Vemos cómo Jesús fue escalando. Ya desde el versículo 37 Jesús insinuaba que el padre de él no era el mismo padre de ellos, ¿no? Ya Jesús comenzaba a mostrar un contraste, una diferencia. Y en estos 11 versículos que hemos leído, Jesús nos enseña que hay dos paternidades espirituales. Están los hijos de Dios y los hijos del diablo. Así como hay dos reinos, el reino de la luz y el reino de las tinieblas, ¿no? El apóstol Pablo en Colosenses nos dice que aquellos que hemos creído en Cristo hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, al reino de la luz. Así como hay dos reinos y estoy en un reino, o estoy en el otro, o estoy en el reino de las tinieblas, o estoy en el reino de la luz, lo mismo pasa con la paternidad. O soy hijo de Dios, o soy hijo del diablo. O es Dios mi padre, o es el diablo mi padre. O es Dios el que tiene el control de mi vida, el señorío, o es el enemigo el que tiene el control y el señorío de mi vida. Por eso Jesús les hablaba que si le conocieran a Él, serían verdaderamente libres. Porque aquel que no está en Cristo, esclavo es del pecado. A través de esta confrontación que Jesús tiene con estos judíos, yo en esta tarde quería hacer esta comparación. ¿Qué características, por lo que hemos leído en estos versículos, tiene
un hijo de Dios y qué características tiene un hijo del diablo. ¿Cómo se puede identificar a un hijo de Dios? Por cómo actúa, por cómo habla, por cómo se comporta. ¿Y cómo se puede identificar a un hijo del diablo? El hijo del diablo no recibe las enseñanzas de Jesús. No soporta escuchar la verdad. No soporta escuchar la verdad. La segunda parte del versículo 37 que hemos leído dice: pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Mi palabra no prospera en vosotros. Mi palabra no tiene lugar en ustedes. El hijo del diablo no soporta, rehúsa escuchar la verdad. El versículo 43, Jesús les dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. No podéis escuchar mi palabra. Y el último, el 47, Jesús dice: el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no soy de Dios. Vemos una característica clara de aquel que no es hijo de Dios, de aquel que es hijo del diablo. No recibe la enseñanza de Jesús, no recibe la palabra de Dios, no puede, no quiere, la rechaza, no la puede soportar. Es como la parábola del sembrador, la semilla que ha caído junto al camino. Mateo 13:4 dice: y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Y más adelante Jesús explica a sus discípulos esta parábola en el versículo 19 de Mateo capítulo 13. Y le dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esto es el que fue sembrado junto al camino. No la entiende, no la recibe, la rechaza. Segunda de Corintios 4:3 dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hermanos, esta es una característica que sobresale en aquellos que no son hijos de Dios. No pueden recibir la palabra del Señor. No la pueden escuchar. La rechazan. El enemigo la arrebata. Aquello que Dios ha puesto. En cambio, el Hijo de Dios desea escuchar su palabra. El Hijo de Dios recibe la palabra del Señor con gozo en su corazón. El Hijo de Dios está deseoso de oír la voz de Dios, la voz de su Padre, de recibir su dirección, de recibir su corrección, de recibir su palabra de vida. Primera de Tesalonicenses, Pablo le escribe a los hermanos de Tesalónica, cuando Pablo fue a predicar el evangelio en ese lugar, hubo una gran tribulación. Los días que estuvo Pablo fueron días turbulentos, donde varios de los hermanos fueron presos. Pero dice Pablo que recibieron la palabra con gran gozo. Primera de Tesalonicenses 1:6 dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación,
con gozo del Espíritu Santo. Hubo una gran tribulación, hubo persecución en ese lugar, pero no hubo nada, no hubo ninguna circunstancia que le arrebatara el gozo. No hubo ninguna circunstancia que le arrebatara lo que Dios les había dado. Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como la palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. Hermanos, estos cristianos de Tesalónica, cuando recibieron el Evangelio, crecieron en Jesús. Y esa palabra fue poderosa para sus vidas. Porque la recibieron no como una palabra que le llevaba un hombre, no como un testimonio de hombre, sino que crecieron en la luz verdadera. Crecieron en la verdad y fueron libres. Y esta verdad actuó en ellos. Y sabe una cosa, cuando la palabra de Dios se manifiesta en la vida de una persona, cuando la palabra de Dios empieza a obrar, empieza a transformar, esa vida comienza a tener fruto. Por eso en la misma carta, hay un versículo después, Pablo dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Hermano, la palabra de Dios transforma las vidas, transforma los corazones. Y esas personas ya no son más las mismas. Pablo estaba gozoso de la obra que Dios estaba haciendo en esos hermanos, en esos corazones. Cómo la palabra del Señor estaba siendo divulgada, lo que ellos recibieron en ese tiempo, lo que ellos aprendieron. Rápidamente empezaron a compartirlo. Y no solamente eran palabras, sino que su vida había sido transformada. Aquellos que veían la vida de estos hermanos decían, nosotros podemos dar testimonio de cómo se convirtieron, de los ídolos, de cómo dejaron de adorar imágenes, dejaron de adorar ídolos que tenían, que no eran Dios, y comenzaron a servir y adorar al Dios vivo y verdadero. Hermano, hay un gran contraste entre aquel que es hijo de Dios y aquel que es hijo del diablo. Uno rechaza, uno rehúsa, no entiende, no recibe la palabra de Dios, las enseñanzas de Jesús. Y el otro no solamente que está ávido, deseoso, gozoso de poder recibirla, sino que esa palabra actúa con poder en su vida, produciendo el fruto. El hijo del diablo aborrece a Jesús. Aborrece a Jesús. Versículo 42 que hemos leído dice, Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Hermano, aquel que no es hijo de Dios aborrece
a Jesús. Estos judíos religiosos aborrecían a Jesús. No podían verlo, no podían recibir su palabra. Querían prenderle, querían matarlo. Le aborrecían. Aquel que no es hijo de Dios aborrece a Jesús, aborrece la verdad y ama la mentira. Ama la mentira. Practica la mentira. Y no va a la verdad. No va a la verdad. Porque si va a la verdad, sus malas obras quedan al descubierto. Sus malas obras quedan expuestas. Se esconde de la verdad. Y vive en la oscuridad, vive en la mentira, vive en el engaño. Por eso Jesús, como decía en un principio, muchas veces a estos líderes religiosos los trataba de hipócritas, porque mostraban algo que no eran, porque enseñaban algo que no vivían, y ellos se creían justos. Juan, capítulo 3, versículo 19, nos dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Aquel que hace lo malo está en tinieblas y evita la luz. Aborrece, no quiere saber nada con la luz. No quiere tener ninguna relación con la luz. ¿Y quién es la luz? La luz es Cristo. Juan, al principio del libro, nos habla de la luz verdadera que vino a este mundo. Que vino a este mundo, que vino a los suyos. ¿Quiénes son los suyos? Los judíos. Y los suyos no le recibieron. Por eso, es verdad que es un pueblo que tenía privilegios de parte de Dios. Pero esos privilegios, en lugar de llevarlos a ser temerosos de Dios, en lugar de llevarlos a ser obedientes a Dios, sumisos a Él, lo que hizo fue que su orgullo creciera, que su soberbia creciera, y no podían ver su pobreza espiritual, no podían ver su pecado, se creían mejores que todos los demás y estaban tan lejos de Dios. Se creían que Dios estaba con ellos, como hemos leído. Se creían que Dios era su Padre y estaban tan lejos de la verdad. Aman más a las tinieblas que la luz. No es que nunca escucharon el Evangelio, sino que sus obras son malas y no vienen a la luz para que esas obras no queden expuestas. Aquellos que no son hijos de Dios aman el pecado, y no solamente que lo aman, sino que lo practican constantemente. El Hijo de Dios es totalmente lo opuesto. El Hijo de Dios ama a Jesús. El Hijo de Dios ama la verdad. El Hijo de Dios ama la luz. Desea vivir en la verdad. Desea vivir en la verdad, hermano. Aborrece el pecado. No quiere decir que nunca más peca, porque somos pecadores, hermano. Pero ya no amamos el pecado como lo amábamos antes de conocer a Cristo. Ya no amamos el pecado como cuando éramos esclavos de Él. Porque Dios en Cristo nos libertó de la esclavitud del pecado. Y aquello que antes amábamos, hoy aborrecemos. El Hijo de Dios, el verdadero, aborrece el pecado.
Y cuando peca, hay dolor en su corazón. El Espíritu Santo le redarguye y le lleva al arrepentimiento. Le lleva a humillarse delante de Dios. No oculta su pecado, no lo esconde debajo de la mesa, sino que lo lleva a la luz para recibir el perdón de Dios, para ser restaurado y para poder recomponer, reconciliar esa comunión con Dios, hermano. El Hijo de Dios no practica el pecado. El hijo del diablo practica el pecado, pero el Hijo de Dios no. Primera de Juan 5:18 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. No vive en pecado, hermano. No. Aquel que vive sumergido en el pecado, aquel que el pecado no le causa ningún dolor, que nunca hay arrepentimiento en su corazón, aquel que no reconoce su pecado, es porque no es hijo de Dios, hermano. El Hijo de Dios reconoce su verdadera condición, se humilla ante Él, busca su perdón. ¿Se acuerdan la parábola del fariseo y el publicano? Uno se creía justo, golpeaba el pecho, pero de su orgullo, de todo lo que hacía. Se sentía mejor que los otros. Pero el publicano reconocía que era pecador y reconocía que era indigno delante de Dios. Por eso golpeaba su pecho y estaba con su mirada en el piso. No podía ni levantar sus ojos al cielo, reconociendo su falta delante de Dios, buscando el perdón de Dios. Hermanos, aquel que es hijo de Dios realmente desecha el pecado de su vida. Habla verdad. ¿Por qué? Porque aborrece la mentira. Satanás es el padre de la mentira, pero Dios es verdad. Y aquel que es hijo de Dios aborrece la mentira y ama la verdad, desea vivir en la verdad, ama a sus hermanos, habla verdad con sus hermanos. Efesios 4:25 dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hermano, en el Hijo de Dios no puede haber mentira, no puede haber doblez. Siempre tiene que ir con la verdad. Por más difícil que sea la situación, siempre tiene que hablar verdad, porque somos miembros los unos de los otros, porque somos parte del cuerpo de Cristo. El engaño no tiene lugar en nuestra vida. Y acá se refleja el amor que nos tenemos como hermanos. El mismo capítulo de Efesios, un poquito antes, nos dice: sino que siguiendo la verdad en amor, 4:15-16, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Comienza diciendo: sino que siguiendo la verdad en amor. Hermanos, cuando hay amor, el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones, el amor que nos hace estar unidos al cuerpo, seguimos la verdad. Hablamos verdad los unos a los otros. Nos ayudamos mutuamente. Queremos el bien de nuestro hermano. Puede haber diferencias, sí.
puede haber opiniones distintas, pero el Señor es el que nos une. Su palabra es la verdad y su palabra es la que nos rige, la que nos guía, la que nos hace crecer en Él. Hermanos, podemos ver en estos versículos que la palabra de Dios es clara. Estos judíos aborrecían a Jesús porque no creían en Él. Creían que eran hijos de Dios, pero estaban odiando a Dios. No podían ver que Jesús era Dios. No podían ver que teóricamente aquel Dios que ellos seguían, o aquel Dios que ellos decían que era su Padre, estaba ahí con ellos y lo querían matar. Hermanos, estos versículos nos enseñan que hay dos paternidades espirituales. O somos hijos de Dios y poseemos las características que un hijo de Dios tiene, o somos hijos del diablo. Jesús en Mateo capítulo 7 nos dice: por sus frutos los conoceréis. Hermano, aquel que ha sido transformado por la palabra del Señor, por el Evangelio, aquel que ha sido hecho nueva criatura, comienza a dar evidencias de que ha nacido de nuevo. Estos religiosos judíos creían que por tener la descendencia física de Abraham, eran hijos espirituales de Abraham y eran hijos espirituales de Dios. Y Jesús es drástico. Jesús es terminante. Jesús revela realmente lo que ellos eran. Revela realmente lo que había en sus corazones. Ellos querían ser justos. Y Jesús muestra qué lejos estaban de Dios. Jesús le dice literalmente que eran hijos del diablo, porque no creían en Él. Eran hijos del diablo. Ellos se expresaban que eran hijos de Abraham, que eran hijos de Dios, pero Jesús le dice: ustedes son hijos del diablo. Gálatas capítulo 3, versículo 6, dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Hermanos, Dios en su plan redentor, desde un principio, había decidido salvar a hombres y mujeres de todo el mundo. En Abraham iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. El judío se pensaba que porque eran descendientes directos de Abraham, porque físicamente estaba en ese linaje, ya por eso solo le alcanzaba para ser hijo de Dios. No importaba lo que después pasara, ellos eran hijos de Dios. Pero estaban totalmente errados. Estaban totalmente fuera de la voluntad de Dios. Por eso, como le decía anteriormente, Jesús, siendo Dios, vino a este mundo
A los suyos vino, dice, y los suyos no le recibieron, le rechazaron. Mas a todos los que le recibieron, dice, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Aquellos que creen en Jesús, aquellos que reciben a Jesús, aquellos que creen en su palabra. A esos les dio la potestad de ser hijos de Dios. Hoy muchos pueden creer que tienen ciertos privilegios, hermano. Hay personas que se creen más cerca de Dios. Hay personas que se creen con privilegios. O porque han nacido en un hogar cristiano. Que ya por nacer en un hogar cristiano son hijos de Dios. ¿No? Y muchas veces, como con los judíos, estos privilegios, en lugar de llevarlos a temer al Señor, a buscar del Señor, los lleva a ser orgullosos, soberbios y creerse que son mejores que otros. Otros creen que por cumplir ciertos requisitos o ciertos ritos o ceremonias, porque rezan, oran un Padre Nuestro y ya se lo conocen de memoria y constantemente le dice Padre Nuestro que estás en los cielos, por recitar una oración ya son hijos de Dios. Pero esto no es lo que la palabra me enseña. Hay otros que creen que porque son humanamente buenos, porque hacen obras buenas, ya Dios los tiene que aceptar como sus hijos. Cuando la palabra de Dios en Romanos 3:11 nos dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hay muchas personas que se creen que son buenas. Hay muchas personas que se creen que con las obras que hacen, ya está. ¿Cómo Dios no me va a recibir a mí? ¿Cómo Dios no me va a aceptar a mí? Si yo soy 10.000 veces mejor que aquel pecador. Pero la palabra de Dios me dice que no hay ni uno solo bueno. Todos se desviaron. No hay ni uno solo que busque a Dios. Hermanos, solamente podemos ser hijos de Dios cuando creemos en su Hijo, Jesucristo. Por medio de su obra, nosotros podemos alcanzar esa comunión. Podemos ser reconciliados con el Padre. Solamente aquellos que creen en Cristo como su Señor y Salvador son hijos de Dios. Y saben una cosa, solamente los hijos de Dios heredarán el reino de los cielos. Estos judíos se creían justos, se creían que ya tenían el cielo ganado por ser del linaje de Abraham. Hermanos, solamente aquellos que creen en Jesús, aquellos que reconocen su pecado, que se humillan delante de Él, que creen en su evangelio, solamente son hijos de Dios. Y los hijos de Dios son los únicos que van a heredar el reino de los cielos. Romanos capítulo 8, versículo 16, dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo,
si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermanos, solamente en Cristo hay vida. Solamente en Cristo hay salvación. Solamente en Cristo podemos ser salvos. Juan, al final de este libro, nos dice, ya lo hemos leído varias veces, ¿no? Que Juan al final de este libro nos expresa, nos muestra el propósito de todas las cosas que fueron escritas en este Evangelio. ¿Con qué propósito Juan lo escribió? ¿Con qué propósito el Espíritu Santo guió a Juan a escribir estas cosas? Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amigos, hermanos, solamente hay dos paternidades. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Si en esta tarde nos damos cuenta que no somos hijos de Dios, que creíamos, como estos judíos, que Dios era nuestro Padre, que nos creíamos justos por las cosas que nosotros podíamos hacer, y Dios habló por medio de su palabra. El mismo Jesús nos dice en el libro de Juan que aquel que va a Él no le echa fuera, Él le recibe. Aquel que cree en Él va a tener vida y vida en abundancia.